Hola a todos, mi nombre es Carlos Parra y en esta oportunidad realizaremos un ejercicio de matrices, multiplicación de matrices. Esto corresponde al curso MATM 070 de la Universidad Austral de Chile y en esta oportunidad nos piden determine si existe f por g y g por f, donde f es esta matriz y g es esta matriz. Para empezar, empezamos explicitando los tamaños de las matrices en cuestión. F tiene 2 filas y 3 columnas, por lo que su tamaño es 2 por 3. G tiene 1, 2, 3 filas, 2 columnas, por lo que su tamaño es 3 por 2. Entonces, cuando existe la multiplicación, si buscan sus apuntes, esto va a existir si el número de columnas de la matriz de la izquierda, que en este caso que es F, coincide con, esta es la pregunta, si coincide, con el número de filas de la matriz de la derecha, que en este caso es G. Número de columnas, dijimos que era 3. Entonces la pregunta es 3 será igual a número de filas, que dijimos que eran 3. Entonces 3 es igual a 3, la respuesta es sí. Y esto nos garantiza que existe. Ahora, ¿qué tamaño tiene esta matriz? Entonces les voy a enseñar el siguiente truco que les ayuda a determinar si existe la matriz y qué tamaño es. Entonces, si ustedes les piden hallar la matriz FG, lo que van a hacer ustedes van a escribir el tamaño de la matriz de la izquierda, que es 2 por 3, que es F, y el tamaño de la matriz de la derecha, que es el tamaño de la matriz G, que es 3 por 2. Entonces, si estos dos números coinciden, significa que existe la matriz y su tamaño está dado por los extremos. Así que el tamaño de la matriz FG es 2 por 2, ¿vale? Ahora, una vez que sabemos que es 2 por 2, pues debemos calcular estos valores, ¿no? FG de 1, 1, FG de 1, 2, FG de 2, 1 y FG de 2, 2. ¿Cómo se hace esto? Bueno, si buscan ustedes sus apuntes de clases, FG de 1, 1, esto era sumatoria desde k igual 1 hasta el número de columnas de la matriz de la izquierda, que en este caso es el número de columnas de la matriz F, que es 3. ¿De quién? Escribíamos F1K y G de K1. Noten que este 1 que está acá y este 1 que está acá corresponde a este numerito, 1 y 1. Por otra parte, seguramente ustedes no entienden qué significa esto, pero esto lo que significa les sirve solamente de guía. Entonces lo que van a hacer es que van a sustituir k igual 1, escriben la multiplicación, después colocan un más, k igual 2, colocan la multiplicación, después colocan más hasta que llegan al último número, que en este caso es 3. Si fuese 7 habría que continuar, pero como en este caso es 3, hasta ahí llegamos. Entonces sería f de 1, 1 por g de 1, 1 más f de 1, 2 por g de 2, 1 más f de 1, 3 por g de 3, 1. Entonces buscamos estas entradas. Entonces f de 1, 1 es este numerito que es 0, lo ponemos acá, por g de 1, 1 que es 1, es este numerito, así que lo ponemos acá, más f de 1, 2 que es 0, que es 1, así sería 1 por g de 2, 1, que sería 0, más f de 1, 3, que es 2, lo ponemos acá, por g de 3, 1, que es 3, ¿vale? Y ahora procedemos a hacer las respectivas multiplicaciones. 0 por 1 da 0, 1 por 0 da 0, 2 por 3 da 6, 0 más 6 es 6. Así que ya tenemos el primer cálculo. Vamos con el segundo. FG de 1, 2. Esto es igual a sumatoria desde k igual 1 hasta 3 de F1K de G de K2. Observen que los extremos son 1, 2, que es justamente el numerito que tenemos acá, 1, 2. Y el mismo truco, sustituimos k igual 1, k igual 2 y k igual 3, porque hasta 3 es la suma. Entonces sería f de 1, 1 de g de 1, 2 más f de 1, 2 por g de 2, 2 más f de 1, 1, de 1, 3, perdón, aquí era 3 porque vamos con el k igual 3, f de 1, 3 por g de 3, 2. Entonces f de 1, 1 ya lo tenemos del caso anterior, que era 0. Ahora g de 1, 2 es menos 1. Así que lo ponemos acá por menos 1, más f de 1, 2 lo tenemos de arriba, que es 1, por g de 2, 2. Regresamos, g de 2, 2 es 2,
lo ponemos acá, más f de 1, 3 lo tenemos de arriba, es 2 por g de 3, 2, que es 0. Lo ponemos acá, que es 0. Entonces, cuando hacemos las respectivas multiplicaciones, 0 por menos 1 me da 0, 1 por 2 me da 2 y 2 por 0 me da 0. Así que el resultado sería 2, ¿no? Porque los ceros no aportan nada. Y ahora vamos con, sorry que tengo que mover este puntito para abajo. Ahora vamos con fg de 2, 1. Repito, esta es sumatoria desde k igual 1 hasta 3 de f2k gk1. Observen que los extremos 2, 1 coinciden con estos extremos 2, 1. Entonces el mismo procedimiento. Empiezo con f. Esto sería f de 2, 1 por g de 1, 1 más f de 2, 2 por g de 2, 1 más f de 2, 3 por g de 3, 1. ¿Quién es f de 2, 1? F de 2, 1 es 5. 5 por g de 1, 1 lo tenemos arriba, es 1. Más f de 2, 2, que es 3. Por g de 2, 1 lo tenemos arriba, que era 0. Más f de 2, 3, que es 2. Por g de 3, 1, que lo tenemos arriba, que es 3. Entonces en este caso 5 por 1 da 5, 3 por 0 da 0, y 2 por 3 da 6, 5 más 6 da 11. Y por último hacemos el cálculo de fg2, 2, que esto es por definición suma desde k igual 1 hasta 3 de f de 2k g de k2. Vean que los extremos 2 y 2 corresponden con 2 y 2, así que vamos bien. Y esto es f de 2, 1, g de 1, 2, más f de 2, 2, g de 2, 2, más f de 2, 3, g de 3, 2. f de 2, 1 lo tenemos arriba, nos dio 5. g de 1, 2 lo tenemos arriba, nos dio menos 1. f de 2, 2 lo tenemos acá arriba, es 3. g de 2, 2 es 2. f de 2, 3 es 2 y g de 3, 2 lo tenemos arriba, es 0. Entonces observen que aquí da menos 5 más 6 daría 1, más 0 da 1. Y voy a escribir aquí en chiquitico nuestra matriz FG. Entonces empezamos con la entrada 1, 1, que es 6. La entrada 1, 2, que es 2. La entrada 2, 1, que es 11. Y la entrada 2, 2, que es 1. Así que ahí tenemos nuestra matriz F por G. Existe una forma un poco más rápida de hacerla. ¿De acuerdo? Una vez que ya sabemos que es de tamaño 2 por 2, o de que existe la matriz, y es haciendo lo que voy a hacer a continuación. Y ahorita la comparamos la respuesta para ver si estamos en lo cierto. Entonces estábamos con FG, ¿no? FG, ya sabemos que es de tamaño 2 por 2. Entonces la primera fila se llena así. Agarras la primera fila de la matriz de la izquierda, que en este caso es F. Y la vas a multiplicar en primera instancia por la primera columna de la matriz de la derecha, que en este caso es G. ¿Qué significa multiplicar? Eso entre comillas. Bueno, se multiplica término a término y se suma. 0 por 1 que da 0, más 1 por 0 que da 0, más 2 por 3 que da 6. Entonces esa suma, que es 0 más 0 más 6, es 6. Después, una vez que hemos terminado la primera columna, pasamos a la segunda columna. Y hacemos el mismo procedimiento. 0 por menos 1 da 0, 1 por 2 da 2, 2 por 0 da 0. 0 más 2 más 0 da 2. Y eso se pone acá. Una vez que hemos finalizado la primera fila, procedemos a agarrar la segunda fila de la matriz de la izquierda, que en este caso es F, y repetimos el proceso de las columnas. Entonces agarramos primera columna y empezamos. 5 por 1 da 5, 3 por 0 da 0, 2 por 3 da 6, 5 más 0 más 6 es 11. Después terminamos la primera columna, procedemos a la segunda. Y empezamos. 5 por menos 1 es menos 5, 3 por 2 da 6 y 2 por 0 da 0. Entonces menos 5 más 6 más 0, eso da 1 como resultado. Y ahí tenemos esta matriz que es 6, 2, 11, 1. 6, 2, 11, 1. Entonces es una forma más rápida de hacerlo. Sin embargo, cuando se hacen las cosas con mucha prisa pues es donde se cometen más errores. Así que yo les recomiendo, si tienen tiempo, háganlo paso a paso y a medida que ustedes vayan madurando un poco, atrévanse a hacerlo de la manera rápida.
Ahora vamos con G por F. Como ya hice con detalle la multiplicación F por G, el G por F lo voy a hacer rápido y si quieren ustedes después lo hacen con detalle. Entonces en esta oportunidad nos piden G por F. Entonces para determinar si existe, recuerden, colocamos el tamaño de la matriz G, que es 3 por 2, y el tamaño de la matriz F, que es 2 por 3. Entonces si estos dos números consecutivos coinciden, como es en este caso, existe la multiplicación de G por F y el tamaño es la matriz de los extremos superiores, que es de tamaño 3 por 3. ¿Vale? Es de tamaño 3 por 3. Y bueno, pues lo voy a hacer directo. Entonces, pero recordando siempre la receta. Se agarra la primera fila de la matriz de la izquierda, que sería esta, y empezamos con la primera columna de la matriz de la derecha, que es F. Y empezamos a hacer las multiplicaciones. 1 por 0 da 0, menos 1 por 5 da menos 5. 0 y menos 5 pues da menos 5. Eso es lo que ponemos acá. Rotamos de columna. 1 por 1 da 1, menos 1 y 3 por 3 da menos 3. 1 y menos 3 es menos 2. Borramos. Después pasamos a la siguiente columna. 1 y 2. 1 por 2 da 2. Menos 1 por 2 da menos 2. 2 y menos 2 da 0. Terminamos la primera fila. Cambiamos de fila. Pasamos a la segunda fila. Y empezamos con la primera columna. Y empezamos. 0 por 0 da 0. Y 2 por 5 da 10. 0 más 10 da 10. Cambiamos de columna. 0 por 1 da 0, 2 por 3 da 6, 0 más 6 da 6. Cambiamos de columna. 0 por 2 da 0 y 2 por 2 da 4, 0 más 4 da 4. Bien, y ahora pasamos a, ya que llenamos la segunda fila, pasamos a la tercera fila de la matriz G y empezamos con la primera columna. Y 3 por 0 da 0, 0 por 5 da 0, 0 más 0 da 0. Cambiamos de columna. 3 por 1 da 3, 0 por 3 da 0, 3 más 0 da 3. Y vamos con la última. 3 por 2 da 6, 0 por 2 da 0, 6 más 0 da 0. Y este sería el resultado. Bueno, espero les sirva este ejercicio.